Pues bueno, un verdadero placer de volver a estar juntos y vamos con nuestro segundo plato. Los buenos menús parece que tienen 2 platos y este es nuestro segundo. Espero que sea bueno. Espero que el Señor os bendiga. Es su palabra es preciosa. Nosotros somos, sinceramente y sin ningún tipo de falsa modestia, somos siervos inútiles. Hacemos lo que debemos hacer. Decimos alguna cosa, pero la riqueza es su palabra. Y como hemos visto antes, Él es la cabeza y en Él descansamos y de Él nos nutrimos, ¿no? No de mí, por supuesto que no. Vamos a orar un segundo. Padre nuestro, te damos tantas gracias por poder continuar en tu palabra y pedimos que tu Espíritu nos ayude a ver a nuestro Señor en facetas diferentes, en facetas que refresquen nuestras vidas, que realcen nuestra comunión con Él y que puedan transformar, Señor, nuestros corazones a su imagen. Te damos gracias y pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Comienzo con una pregunta. ¿Niega nuestra sociedad posmoderna la fe, la espiritualidad o la existencia de seres espirituales superiores? ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Dirías que sí? ¿Niega nuestra sociedad posmoderna la fe, la espiritualidad o la existencia de seres espirituales superiores? ¿Perdón? Yo creo que algo porque creen en el karma, hay algo, pero... Ahí está. Si hablamos de la fe cristiana es una cosa, pero aquí no, todavía no. Antes llegamos de un estudio muy bíblico, pero esta pregunta es muy... sale de nuestro contexto. Y el mundo tiene su fe. El mundo tiene... ¿Cómo que no? ¿A ellos les vas a decir que no son cristianos? Ellos tienen su espiritualidad. Son espirituales. Recuerdo una clase de gimnasia que estaba con Rosa y había la monitora que después de contar algunas anécdotas de su vida un poquito delicadas, ¿no? Decía que era muy espiritual. Y aquello que dices, ¿perdón? ¿Qué me he perdido? ¿No? Pero es verdad. O la existencia de seres espirituales superiores. Entiendo que mientras tu fe sea intolerante, inclusiva, o sea, que incluyas a todo el mundo y te la guardes para ti mismo, creo que no hay problema. ¿Qué te dice el mundo? Ah, si a ti te sirve, pero ¿qué pasa? Si decimos, no, es que solo hay un Dios y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, entonces es otra cosa. Cuando decimos, no, espiritualidad no me vale cualquiera, no se trata de una elevación así mística o reflexiva donde la dignidad está en tu interior, donde tienes que vaciarte de ti mismo, donde todas esas ideas. No, la espiritualidad genuina es comunión con Dios a través de la persona de Jesús, su obra, y la persona de su Espíritu Santo que viene a vivir en ti. La espiritualidad emana de lo que el Señor nos enseña en su palabra. Entonces la cosa es diferente. O por ejemplo eso, cuando pretendes, el mundo dice, cuando pretendes decirme a mí lo que tengo que creer. Tú cree lo que quieras. Ahora, créelo privado en tu casa. Hay un pequeño debate sobre, y yo no sé la respuesta, ¿qué es mejor? ¿Que las iglesias estén en el pueblo, con todas las dificultades de insonorización, de todo eso, o que estén en los polígonos industriales fuera, donde puedes hacer ruido, puedes tener lo que quieras, ¿no? Es espacio, es más económico, es una lucha. Incluso hubieron
iglesias históricas en Barcelona, vosotros lo sabéis mejor que yo estaba por ahí fuera, de que iglesias históricas que se unieron de diferentes denominaciones y habían las dos versiones. Habían, no, vamos a unirnos porque es mejor, porque somos más, y habían otros que decían, no, ¿por qué dejar el lugar de testimonio? Pero bueno, el mundo dice, no, tú en tu casa. ¿El mundo pedimos permiso al ayuntamiento? No, en tu local. No nos hagas saber de ello, no queremos saberlo. Tú en tu casa haré lo que quieras. Hay una dimensión de la Iglesia, una parte de nuestra identidad que es ¿qué hacemos con el mundo? El cristianismo no solamente es un sentir interior privado, intransferible, sí, lo es, ¿no? Hay una realidad espiritual que es de cada uno. En Apocalipsis, las 7 iglesias de Apocalipsis, el Señor dice que dará una piedrecita con un nombre a cada uno. Hay un trato individual y eso no lo quita nadie. Pero hay una parte de nuestra identidad que tiene que ver con cómo vemos al mundo, cómo nos vemos a nosotros en el mundo y cómo expresamos nuestra fe al mundo. Porque el Señor dice que una de nuestras misiones, una de nuestras razones de ser mientras estamos en esta tierra es anunciar las virtudes de aquel que nos amó. Entonces encuentro que esa es otra faceta donde la persona de Cristo tiene mucho que ver, donde si tenemos un correcto concepto de quién es el Señor Jesús, eso impactará nuestro concepto del mundo, de quiénes somos nosotros en el mundo y cómo expresamos la persona de Cristo al mundo. Entonces, dos cosas, mejor dicho, me gustaría tratar. 2 facetas, una quizás más breve, que tiene que ver con el Señor Jesucristo y nosotros en el mundo. Y luego lo que me gustaría es trazar diferentes aspectos de cómo el mensaje y la persona del Señor Jesucristo se comunicó al mundo. Hemos escogido diferentes libros particulares para cada uno, ¿no? Me pregunto si ya estaréis pensando a ver qué libro vamos a usar, ¿no? Juan para la adoración, Hebreos para la exhortación, Efesios para Cristo como cabeza de la Iglesia y ahora para predicar el Evangelio. Pues entiendo que en esto los Evangelios y el libro de los Hechos nos pueden ayudar. El Evangelio, los Evangelios, diríamos los sinópticos, aparte del Evangelio de Juan también, pero quizás más principalmente los Evangelios sinópticos. A ver. Ah, sí, a ver. Uy. ¿Han ido todas de golpe? Ahora. La persona del Señor Jesús en nosotros y nosotros en este mundo. Al principio de todo el estudio el viernes pasado, una cosa que compartí, que me había llamado la atención, que había leído en los libros, es cómo antes de la venida del Señor Jesús nadie había sido identificado como el Mesías. Es verdad que el judaísmo anterior y además el Antiguo Testamento tenían la promesa de un profeta, de un Mesías que iba a venir. Pero nunca nadie había sido identificado como el Mesías. Sin embargo, cuando viene la persona del Señor Jesucristo, Él es la clave indispensable para todo, que afecta todas las formas de entender la fe, de entender a Dios, de entender el universo, entender el plan de Dios. Pues si miramos, por ejemplo,
Esto no vamos a los evangelios todavía, miraremos después en el mensaje de Cristo al mundo, pero una faceta de lo que es la persona de Cristo, lo que diríamos cristología, que es importante de nosotros al mundo, es que a través de la persona del Señor Jesucristo entendemos lo que es decadente, lo que es pasajero y lo que es permanente. Fijaos que Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20, dejadme leerlo, porque es la palabra a la que queremos ir, ¿verdad? Dice, versículo 17, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y a partir del versículo 18, ¿qué es lo que va a hacer Pablo hasta el capítulo 3, versículo 20, creo que es por ahí? Lo que hace es mirar al mundo desde la perspectiva de su pecado. Y dice aquí, por ejemplo, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia que los hombres detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Nosotros como creyentes entendemos el mundo a través del Señor Jesús. Entendemos que el mundo está en necesidad de salvación, perdido, degradado, corrompido por la santidad que expresa la persona del Señor Jesús. Entendemos que el mundo pasará y entendemos que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, las palabras del Señor no pasarán. Entonces, la fe cristiana no solamente es una fe subjetiva que habla de nuestros sentimientos, nuestra perspectiva personal, no, es que mira al mundo y entiende el mundo a través de la persona, la obra del Señor Jesucristo. Y entiende la necesidad de salvación del mundo, como dijo el Señor, convencerá el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. El Señor Jesucristo es la piedra angular y entendemos el mundo, lo decadente, lo pasajero, lo permanente, a través del Señor. Aún las huestes espirituales las entendemos en referencia al Señor Jesucristo. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 10, versículo 21, dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿De qué estaba hablando Pablo? ¿De alguna secta satánica? Entiendo que no. Entiendo que estaba hablando de prácticas de idolatría, pero ¿por qué entendían que era la mesa de los demonios? Porque ellos entendían que solo hay un Dios, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo es el Hijo de Dios, y como eso era así, toda esa religión, todo ese mundo espiritual ajeno al Señor Jesús, pues era participar de la mesa de los demonios. Y un creyente no podía estar en dos mundos. Entonces entendemos, podríamos mirar, según como tenéis en los apuntes, podéis mirarlo en otro momento, huestes celestiales. ¿Por qué hablamos de huestes celestiales de maldad? Porque están opuestas al reino de Dios, a la obra de Dios. Entendemos nuestro mundo según el Señor Jesús. Incluso entendemos nuestra existencia. Fijaos qué versículos tan interesantes en Romanos capítulo 8, cuando Pablo habla de que la creación gime deseando la redención. Y dice que nosotros gemimos con ellos. Romanos capítulo 8, versículos 20 al 22. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. Versículo 19. El anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
Versículo 22, toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, como decimos, la fe cristiana no es una fe cristiana para esconderse en una cueva, sino que es una fe que entiende que el universo fue creado por el Señor Jesús y que a lo suyo vino, que el Señor, como veremos después, restaura, reconcilia lo que Él creó y se perdió, se cayó por la caída del hombre. El mundo creado por Dios y caído es el escenario donde tiene lugar la vida de Cristo y la vida de su pueblo. Su obra de salvación recupera lo que Él mismo creó. La restauración de todas las cosas a una obediencia a Dios es parte de la narrativa de Dios, que leemos 1 Corintios capítulo 15, versículos 24 al 26. No quiero pararme mucho en eso. Pero eso, entendemos el mundo según el Señor Jesús también. Tanto lo decadente, lo pasajero, lo que es permanente, el mundo espiritual o ese anhelo de redención que compartimos con la creación. Interesante. Una cosa que pongo en los apuntes también, que me parece interesante, es que fijaos, Pablo, fariseo de fariseos, hebreo, una persona celosa de la ley, pero cuando encontró al Señor, cuando vio a Cristo, es capaz de decir, Romanos 2,14, que los gentiles, obedeciendo a su conciencia, que es dada por Dios, son mejores que los judíos que conocen la ley y no la hacen. Creo que eso, decírselo a un judío de estos de las sinagogas que se le oponían a Pablo, debía despertar ira en ellos. Pero el Señor habló a Pablo, enseñó a Pablo y podía ver que Dios ha dado un conocimiento general de Dios acerca de la deidad de Dios, de su eterno poder y deidad. Un sentir general que todo hombre tiene. Y Pablo, aunque fue judío, fue capaz de escribirlo así. Pablo no era solamente un Dios, o sea, no solamente creía en un Dios de los judíos, como en el Antiguo Testamento. Dios no era solamente un Dios de valles o un Dios de montañas. No, Dios es el Rey del universo. Y esa es la perspectiva que como creyentes debemos tener. ¿Quiénes somos en este mundo? Por la gracia de Dios somos hijos del Rey. Porque Él ha querido amarnos, porque Él ha creado todas las cosas. Y todas las cosas, como dice Colosenses 1:16, en Él subsisten, en nuestro Señor Jesús. Ahora vamos a la segunda parte que me parece que... A ver... Está ocupado... sí. Perdón, es que a veces cambia una, cambia dos de golpe. Me gustaría enfocarnos más acerca de quién somos, sobre todo de qué mensaje damos, cuál es cómo anunciamos las virtudes de aquel que nos amó, cuál es nuestro mensaje, cuál es nuestra forma de compartir a nuestro Señor, porque estamos aquí en este mundo, pues eso, para anunciar el Evangelio, para ser instrumentos en sus manos, que otras personas le conozcan y vengan, que salgan del reino de las tinieblas y vengan al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay algunas observaciones que me llaman la atención de los evangelios y eso es lo que me gustaría tratar con vosotros ahora. En primer lugar, una de las cosas que me di cuenta cuando era joven, gracias a Dios, por la gracia de Dios, me convertí en un entorno donde testificábamos bastante, dábamos testimonio. Pero me di cuenta
siendo joven, que a veces lo hacía por mí mismo, para yo quedarme a gusto. Yo quería ganar el debate. O sea, me acuerdo que me convertí y al poco tiempo vinieron un par de testigos de Jehová a mi casa y tuvimos varias conversaciones. Y yo buscaba tener la razón. Y decía, no, me estoy equivocando. Debo buscar que conozcan al Señor, que es diferente. Compartir a Cristo por honrar al Señor y por el beneficio de sus almas. No importa si gano el debate. Lo que me importa es sembrar algo de su palabra en su corazón y que dé fruto. No importa el tiempo que me tome. Entonces me he encontrado con para comenzar, un par de observaciones que me han hecho reflexionar. La primera, los evangelios no presentan a Jesús en artículos de fe, como una definición teológica. O sea, la respuesta típica, ¿tú qué crees que eres? No, soy evangélico. ¿Dice eso algo? Sí, algo. Pero del Señor poquito. Fijaos que los evangelios presentan la persona de Jesús a través de sus obras y su enseñanza, a través de su fruto. ¿No nos dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis? Y lo que vemos en los evangelios es el fruto, hablando de los sinópticos principalmente, el fruto de la vida del Señor. Lo que Él hizo, lo que Él enseñó, que Él anduvo haciendo el bien, como le dijo Pedro explicándole a Cornelio y su casa. Y en segundo lugar, otra observación que me parece interesante es que para los lectores de los evangelios, aquellos a quienes escribían o lectores de Hechos, los argumentos más convincentes no son argumentos filosóficos, son testigos fiables. ¡Guau! ¡Qué interesante! En Atenas sí, no se preocupaban otra cosa de escuchar algo nuevo. Pero las personas que realmente querían conocer el Evangelio, no les interesaba tanto argumentos filosóficos, sino Lucas dice, no puedo dejar de leer el prólogo maravilloso. Muchos han tratado en poner en orden la historia que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Fíjate, hay testigos que vieron y luego fueron ministros de la palabra. El Señor, como diría Hebreos, confirmó la palabra de los apóstoles con hechos, con prodigios, muestras de que el Señor estaba con ellos. Testigos fieles que habían visto con sus propios ojos la vida del Señor Jesús. Judas, como dice Hechos capítulo 1, fue a su propio lugar y escogieron a un varón de entre ellos que ¿qué tenía que hacer? ¿Qué requisitos necesitaba? Que hubiera estado con los discípulos y con el Señor desde su bautismo hasta su resurrección, para ser testigo de lo que el Señor vivió. Testigos fiables. ¡Guau! Eso me hace preguntas para mí mismo. ¿Soy yo un testigo fiable? ¿Es mi vida una vida transparente delante de mis vecinos para que ellos confíen cuando les hablo del Señor, de lo que Él ha hecho en mi vida? Es otra forma de hablar del Señor. Hay varios aspectos que me gustaría resaltar de cómo los evangelios presentan a Cristo. En primer lugar, hay un enfoque principal en los evangelios. Si tomamos los evangelios y sumamos los capítulos dedicados a la muerte del Señor Jesús, muerte y resurrección, casi la mitad de todo. O sea, una gran parte. Hay quien ha dicho que los evangelios son presentaciones de la pasión de Cristo
con diferentes introducciones, porque lo central es la muerte del Señor, su resurrección, pero bueno, tienen diferentes formas de cómo llegan a ese momento culminante. ¿Qué decía Pablo? Predicamos no sabiduría de hombres, predicamos a Cristo crucificado, el Mesías crucificado. Un oxímoron para los judíos, pero el mensaje de vida para el que cree. Presentaciones de la pasión. Es curioso que es en la muerte donde es proclamado rey en un sentido. ¿Qué le dijeron la gente que estaba a los pies de la cruz? Si eres hijo de Dios, baja. O que venga Elías a librarte. Pero el Señor, porque era hijo de Dios, se quedó en la cruz. La cruz del Señor Jesucristo es el emblema de su obediencia, de su ofrenda, de la obra de salvación. Como dice en el capítulo 12 del libro de Juan, que vinieron unos griegos a Felipe y le dijeron, queremos ver a Jesús. ¿Y qué dijo el Señor? La hora viene cuando el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Y está hablando de la cruz. Jesucristo no es el Hijo de Dios a pesar del sufrimiento, sino el sufrimiento es un reflejo de su obediencia de amor al Padre y su entrega por nosotros. Es la expresión como Hijo de Dios que permanece en la cruz y muere en obediencia a la voluntad del Padre. El propósito de Marcos, como ponen las notas, bien puede ser el contrarrestar el error de quien pensaba que el sufrimiento y la muerte es incompatible con la identidad del Mesías. Y los evangelios, no. El centro del mensaje de la persona de Jesucristo es su muerte en la cruz. Me acuerdo que yo tuve un amigo en la mili que se confesaba espiritista, me enseñó un libro que tenían entre ellos y consideraban a Jesús como un buen maestro. Entonces, bueno, claro que sí que Jesús fue un buen maestro. Enseñó con una autoridad que nadie en su tiempo podía. Pero el centro, el énfasis del mensaje del Señor Jesucristo es la cruz. ¿Qué quiere decir eso? La cruz por nuestros pecados. La cruz donde nosotros debíamos estar. La cruz, su resurrección, su muerte y su resurrección y su ascensión a los cielos. Porque Lucas, la resurrección, lo veremos después, me adelanto, pero la resurrección claramente distinguida de lo que sería simplemente volver a la vida para morir otra vez. No, su resurrección es la victoria de la muerte. Primero, Mesías permanece en la cruz. Su vida, humano fortalecido en espíritu. Es curioso que Lucas no ve contradicción entre la dignidad de Jesús con su dependencia en el Espíritu. ¡Qué maravilla de la inspiración del Espíritu Santo que guía a Lucas a hablar de Jesucristo como un hombre perfecto, que es hijo de Dios, pero depende del Espíritu Santo! La vida de oración de Jesús al Padre como ejemplo para los discípulos, el que fuese fortalecido por ángeles en el jardín de Getsemaní. Para Lucas igualmente, el foco principal es la muerte y resurrección como el Cristo. Claro que había responsabilidades humanas, claro que nosotros en un sentido fuimos culpables, los judíos tuvieron una participación directa, pero ¿qué dice Pedro en Hechos capítulo 2 cuando predica a los judíos? Que fue por el predeterminado consejo de Dios. O sea, el Señor lo puso allí. Fue la voluntad de Dios. ¿Sabéis lo que decía mi madre cuando le empecé a hablar del Señor? Le hablaba del Señor y decía, ay, pobrecito.
Si viniera otra vez, lo crucificarían otra vez. Yo pensaba, no conoce al Señor, no pasa nada. Es que no conoce quién es la persona del Señor Jesús. Pero está claro en la Escritura de que fue presentado como un hombre dependiendo del Espíritu Santo, Hijo de Dios, pero viviendo, participando de carne y sangre, como dice Hebreos. Pero fue a la cruz, no como un accidente, no víctima de una concatenación de sucesos incontrolables, no pilló a Dios desprevenido, sino que fue por predeterminado consejo del Señor. Él ya lo sabía, él ya lo sabía. La fuerza del argumento en la presentación del Señor Jesús, de la iglesia primitiva, de los evangelios y el libro de los Hechos, ¿cuál es? Escrito está. Escrito está. Creo que es importante también no hacer gala de nuestro conocimiento bíblico cuando hablamos con una persona no creyente, pero no está de más, si ya hay una pregunta, decir, mira lo que dice la Escritura. ¿Qué lees ahí? Ay, pues léelo otra vez. ¿Qué te parece que dice ahí? Hasta que vemos que entiende la palabra del Señor. Porque es la palabra del Señor, la fuerza del argumento de la Iglesia acerca de quién era el Señor Jesús. Es que estaba escrito, estaba escrito. Otro aspecto del mensaje de esa crucifixión del Señor y la resurrección, como hemos dicho, es una victoria sobre la muerte. Es una exaltación y glorificación al más alto nivel. Pedro cita Salmos 16 y 110 para ubicar a Jesús exaltado a la diestra de Dios. Esteban, cuando muere, ve al Señor a la diestra de Dios y lo ve en pie. Eso otro día lo meditaremos o alguien nos lo compartirá. Pero vemos al Señor Jesús ascendido a los cielos, exaltado, con autoridad para derramar, para enviar su Espíritu. Es la promesa del Padre, es enviado por el Padre, pero también es enviado por el Señor Jesús. Dios, como dice, ha hecho a Jesús. Pedro lo dice en Hechos 5:31, su segundo mensaje, ha hecho a Jesús príncipe y salvador para dar arrepentimiento y perdón de pecados a Israel. Para Lucas la exaltación le da autoridad para dispensar salvación. El nombre de Jesús. Que por cierto no es una fórmula, porque a veces dice el nombre de Jesús, a veces dice el nombre del Señor Jesús, otras veces dice el nombre del Señor. No es una fórmula cerrada, como podría ser quizás más claramente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28, pero sí que lo que queda claro es la autoridad del Señor Jesucristo, su resurrección. La imagen que tenía la Iglesia de Jesús es un Jesús exaltado. También a los estudiantes en IPSTE a veces les he dicho, lo he dejado así, ¿no? Porque no quiero tampoco ser quisquilloso en cómo habla la gente, pero a mí me parece, de verdad, con mucho respeto, cariño lo digo, pero me parece que últimamente oigo mucho Jesús de una forma tierna, cariñosa, pero veo en la Escritura que la mayoría de veces, excepto quizás 2, 3 hebreos, habla de el Señor Jesús, o habla de Cristo Jesús, o habla el Cristo. ¿Por qué? Porque la imagen que tenían la Iglesia de su Señor era un Señor exaltado. Ya no era el Jesús que tenía sus bebés en sus brazos. Claro que sí, que Jesús es hijo de Dios, de amor, de ternura. Claro que sí, no vamos a negar eso. Pero qué diferente y qué importante entender que, como dice Filipenses, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz
Por lo tanto, Dios lo exaltó sobre todo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Es otra perspectiva del Señor Jesús. No solamente esa ternura, sino una dignidad diferente. El uso de Señor. Más de 100 veces se menciona en Hechos la Señor, usando de diferente forma. A veces se usa para Dios Padre, a veces se usa para Jesucristo. El Señor Jesús se refiere a un estatus de Señor otorgado por Dios. Es el objeto de la fe. Tiene una autoridad universal. Se ora al Señor Jesús. Y el Espíritu Santo es concedido tanto por el Padre como por el Hijo. Qué visión del Señor que tenía la Iglesia. Qué visión del Señor reflejaba en su mensaje. Lo que estamos leyendo es cómo transmitieron los evangelistas y cómo transmite Lucas en el libro de los Hechos también ese Jesús que hizo bien, que fue fortalecido por el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios estaba con él, no porque fuera débil, sino como señal y confirmación que venía de Dios. Otro aspecto de la persona de Jesús que vemos en los Evangelios es la centralidad de la persona de Jesús. El propósito central de los Evangelios y de Hechos es identificar quién es Jesús de Nazaret. Que no solamente es Jesús de Nazaret, sino que es el Mesías, es el Hijo de Dios, es quien dispensa la salvación, es quien ha triunfado en la cruz, quien ha resucitado y ascendió a los cielos. En el prólogo de todos los Evangelios, lo que vemos es que la persona de Cristo se traza desde el propósito de Dios y se le expresa como Mesías, Hijo de Dios, quien el Espíritu le confirma como señalado de Dios. Para Marcos, Jesús encarna el reino de Dios. Me parece muy interesante. La respuesta al Evangelio es la respuesta que le dan a Jesús. O, por ejemplo, entrar al reino de Dios es responder a Jesús.